Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que su gobierno comenzó a expropiar los terrenos de la infame colonia Dignidad, un asentamiento fundado en 1961 por el alemán Paul Schaeffer y que acabó convirtiéndose en escenario de atroces crímenes contra chilenos y alemanes, incluyendo la violación de menores de edad. También fue un centro de detención y tortura por opositores al entonces régimen de Augusto Pinochet. Al menos 100 personas desaparecieron en ese lugar. El gobierno chileno planea ahora construir allí un sitio de memoria histórica. Y para profundizar en este tema, recibimos hoy en la entrevista al doctor Jan Stelle, experto del Centro de Investigación Chile-Latinoamérica, acá en Berlín. Doctor Stelle, bienvenido al programa. Muchas gracias, Johan, por esta oportunidad de conversar. Doctor Stelle, después de muchas idas y vueltas entre Alemania y Chile, ¿por qué ahora toma el gobierno chileno esta decisión? ¿Por qué en este momento? Para ser sincero, este anuncio se tomó de manera muy sorpresiva en la cuenta pública del presidente Boric el pasado sábado. Hasta el momento se pensaba que habían bastantes dificultades para implementar este sitio de memoria y yo saludo este momento. Es un gran avance empezar ahora con la implementación de este sitio de memoria que tanto se espera y eh, tanto tiempo existe ya en la preparación de este sitio. Es importante, como usted lo dice, como decisión, doctor Stelle, pero ¿qué tanto aporta esto al establecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición de los crímenes, que es lo que en el fondo buscan las víctimas desde hace años? Cuando hablamos de los crímenes de colonia dignidad, estamos hablando de una historia criminal bilateral entre Chile y Alemania de más de medio siglo. Entonces, este anuncio no puede resolver de una todas estas graves materias en violaciones de gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron hasta el año 2005 y donde en las últimas 2 décadas ambos estados, Chile y Alemania, han faltado a sus obligaciones de avanzar en materias de justicia, de verdad, de reparación y de memoria. Aún así, este momento entonces es muy importante para ahora dar inicio a este sitio de memoria que seguramente también permitirá avanzar en muchas otras esferas como lo son la verdad, la justicia y la reparación por estos gravísimos crímenes. Y el gobierno ha anunciado, como decíamos antes, la expropiación de estos terrenos. ¿Se sabe a quiénes pertenecían o a quiénes pertenecen todavía estos terrenos que ahora son expropiados, señor Stelle? Sí, esto es un gran tema porque Paul Schaeffer y su cúpula en el año 1988 transfirió todo el patrimonio criminalmente acumulado a unas sociedades anónimas. Y estas sociedades anónimas no fueron disueltas. La estructura económica de Colonia Dignidad no fue desmantelada y investigada el año 2005 cuando termina la asociación criminal Colonia Dignidad con la detención de Paul Schaeffer en Argentina. Entonces, se ha permitido que esta estructura económica continúe y está en manos hoy en día de sociedades anónimas, como decía, que reparten sus acciones en gran parte entre colonos, pero no entre todos los colonos, y en partes muy desiguales. La no investigación del patrimonio es una grave falta de ambos estados. Ha sido también el mandato de la Comisión Mixta bilateral entre Chile y la Alemania, y yo entiendo que ahí se ha realizado muy poca investigación para esclarecer este patrimonio. Entonces ahora nos encontramos con este anuncio en una situación donde todavía falta mucho por investigar y por esclarecer para que este patrimonio sea para las víctimas.
Falta mucho por esclarecer, como usted lo dice, señor Stelle, pero lo que sí ha dicho el gobierno chileno es que va a construir allí, en esa, lo que era antes Colonia Dignidad, un sitio de memoria. ¿Se sabe algo sobre el concepto que tiene el gobierno chileno para el establecimiento de ese memorial? ¿A qué se va a parecer ese lugar? Sí, hay una larga historia al respecto que comienza en cierta manera con la creación de la Comisión Mixta Chileno-Alemana el año 2017, que encargó a 4 expertos, 2 expertos chilenos y 2 alemanes, la elaboración de una propuesta de un concepto para un sitio de memoria. Y yo tengo entendido de que la expropiación ahora iniciada por el gobierno chileno recoge importantes partes de esa propuesta al expropiar 6 lugares históricos donde ocurrieron graves crímenes. Estos no son los únicos lugares donde se cometieron graves crímenes al interior de Colonia Dignidad, pero son unos lugares centrales y por lo tanto me parece bien que se parta con estos lugares históricos en la implementación de un sitio de memoria ahora. Decíamos antes también, doctor Stelle, que en ese lugar se cometieron crímenes contra chilenos y alemanes, pero también hubo crímenes de motivación política. Es bien sabido que hubo conexiones entre el pinochetismo y Colonia Dignidad, y que en ese lugar se torturaron y desaparecieron opositores al régimen. ¿Tiene planes el gobierno chileno de seguir buscando los restos de las víctimas opositoras? Como tú dices, Colonia Dignidad fue una pieza clave en el aparato represivo de la dictadura militar chilena. Colonia Dignidad colaboró activamente en el secuestro, en las torturas y en el asesinato de opositores políticos. Hoy en día estamos ante la situación que la justicia, tanto en Alemania como en Chile, ha sido muy deficiente. En Chile se han realizado causas judiciales, se han terminado causas judiciales, se ha condenado a algunos victimarios, pero no se han esclarecido la totalidad de los gravísimos crímenes que ahí se cometieron. Y por parte de la justicia alemana, ha habido un fracaso total. La justicia alemana investigó durante varias décadas a varios presuntos victimarios y nunca ni siquiera dictó alguna acusación contra alguno de estos presuntos victimarios, con el resultado que muchos de estos huyeron hacia Alemania, son buscados hasta el día de hoy con órdenes de arresto por Interpol emitidos por la justicia chilena y viven aquí en la completa impunidad. La gran deuda, la mayor deuda, diría yo, que existe por parte del Estado chileno es determinar el paradero de las personas que fueron secuestradas a Colonia Dignidad y desaparecieron ahí, fueron asesinados ahí, pero hasta el día de hoy no se ha podido identificar ni a una sola de estas víctimas. Y esto es un inmenso dolor. Los familiares llevan 50 años clamando para que se esclarezca el paradero de sus amados familiares y se haga justicia ahí. El año pasado, el presidente Boric implementó como política de Estado un plan de búsqueda para justamente avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Y hay grandes esperanzas en que este plan de búsqueda avance. Sí. Y usted acaba de hablar de impunidad y dijo, de hecho, hace algunos años que Alemania se había convertido, y cito lo que usted dijo, en un puerto seguro de impunidad para prófugos de la justicia chilena, esto en el marco del caso de Colonia Dignidad. ¿En qué medida sigue siendo eso así? ¿Sigue siendo Alemania hoy en día un puerto seguro de impunidad para estos antiguos criminales o las personas que estaban implicadas en Colonia Dignidad? Efectivamente, miremos solo el caso de Hartmut Hopp, que fue el médico del hospital de Colonia Dignidad y un personero importante en la cúpula de Colonia Dignidad, que está condenado en Chile.
por complicidad con abuso de menores y también está acusado en otros casos. Él se sustrajo de la justicia chilena y vive aquí impunemente en Alemania, y Alemania ha sobreseído todas las investigaciones en contra de él. Y él es solamente un ejemplo de varios. Efectivamente, eso es un hecho muy grave, que la justicia alemana no haya determinado responsabilidades criminales de los victimarios. ¿Y por qué hay esa resistencia, señor Stelle? De hecho, Alemania se ha negado también a ofrecer cualquier tipo de indemnización a las víctimas. Eso sorprende de un Estado que defiende los derechos humanos y la justicia. ¿Cómo se explica esa resistencia alemana a cumplir estos preceptos, a hacer justicia para las víctimas? Esto es un tema muy complejo de un largo alcance. Es decir, existieron investigaciones judiciales en Alemania desde el año 1961. Recordemos que Paul Schaeffer huyó desde Alemania con sus seguidores porque lo estaban investigando por abuso de menores. Y en la historia de los últimos 60 años, se han abierto una serie de causas para investigar que transcurrieron en ciertas épocas de esta larga historia, y donde no ha trabajado la Fiscalía persiguiendo todas las líneas de investigación necesarias y no escuchando a las víctimas con sus gravísimas denuncias. Entonces, es un tema que frustra y lamentablemente, aparentemente, no existen hoy en día vías legales para perseguir a estos criminales. ¿Y podrían venir esas resistencias por parte de Alemania de colaborar para que estos hechos se aclaren? ¿Podrían venir esas resistencias por las conexiones que hubo en su momento entre Colonia Dignidad y la República Federal Alemana, más concretamente con su embajada en Chile? Obviamente, cuando hablamos de la responsabilidad por estos crímenes, estamos hablando de una responsabilidad compartida entre Chile y Alemania. En el caso de Chile, lo más obvio es que es la complicidad y la directa colaboración que tuvo Colonia Dignidad en la dictadura militar que la protegió completamente. En el caso de Alemania, tenemos ahí el contexto de la Guerra Fría, del anticomunismo en partes del espectro político alemán, que tuvo en parte simpatías con la dictadura militar chilena por su anticomunismo. Y ahí hay capítulos muy oscuros que están siendo investigados, que yo los investigué en el marco de mi tesis doctoral, pero donde falta mucho por investigar todavía. Hay importantes partidas de documentación que aún siguen siendo clasificadas, como lo son la documentación del Servicio Secreto Exterior alemán, el BND. Hay constancias que personas que trabajaban para el BND tuvieron un rol importante en el tráfico de armas, por ejemplo, a través de Colonia Dignidad para la dictadura chilena. Y necesitamos que esta documentación se desclasifique, que se abre para la investigación histórica, para escribir de manera científicamente responsable esta historia. ¿Y cree usted que hay voluntad política en Alemania para abrir esos archivos? Desclasificar archivos siempre depende de voluntades políticas, como bien tú lo dices. En general, en el tema de los servicios secretos, hay mucha resistencia por parte de los estados de dar acceso a desclasificar, pero conocemos hoy en día con tanto detalle ya la historia criminal de Colonia Dignidad, y son hechos que ocurrieron en parte hace muchas décadas atrás en otro contexto político, y sería por lo tanto muy necesario y adecuado hoy en día que se den a conocer esta documentación para la investigación. No veo ningún motivo por qué no se debería poder hacer esto. Colonia Dignidad, hay avances, pero todavía hay mucho que hacer. Lo conversábamos hoy en la entrevista con el doctor Jan Stelle, experto en la materia. Muchísimas gracias, señor Stelle, y hasta la próxima. Muchas gracias, Johan.